Dice la palabra de Dios que la verdad nos hace libres. Y cuando oímos la verdad del Evangelio nos hace libres de muchas cosas. Entonces quiero que tengas la expectativa este día de que al escuchar la palabra de Dios, tú estás siendo libre de muchas cosas. Libres de cadenas, libres de mentalidades antiguas, libres de cosas, de vacas sagradas. Vacas sagradas le llamamos a cosas que hemos creído toda nuestra vida, que no son verdad, que no son de Dios. Entonces dice versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién nos hizo libres? Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Te fijas cómo dice? No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Antes estábamos bajo esclavitud. Cuando no estabas en Cristo, estabas bajo esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, bajo las formas de hacer las cosas del mundo, que te amarraban, ¿sí? Y te hacían esclavo del pecado, te hacían esclavo de cosas que no son de Dios. Dice, pero ahora ya no soy yugo de esclavitud, ¿verdad? Sino que estés firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo firmes. O sea que número 1, Cristo nos hizo libres. Dile al lado, Cristo me hizo libre. ¿Ok? Y ahora dice, estad pues firmes en la libertad. ¿Por qué dice que estemos firmes en la libertad? Bueno, los de Gálatas obviamente habían estado teniendo problemas manteniéndose firmes en su libertad. ¿Por qué? Porque habían venido unos a decirles, ok, sí, recibiste el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, pero tienes que cumplir esta ley, tienes que circuncidarte, tienes que guardar el calendario judío, Y empezaron a mezclar, en la libertad que Cristo les había dado, empezaron a mezclar religión y reglas humanas y tradiciones de los padres y cosas de la ley a las que ya no eran sujetas. Y empezaron a mezclar estas cosas y Pablo les viene y les dice, no regresen a esta esclavitud. Eso es esclavitud, no regresen a eso. Manténganse firmes. ¿Por qué tienes que mantenerte firme? ¿Por qué? Mira, por ejemplo, este país, o muchos países que han sido hechos libres, ¿no? Tal vez antes estaban bajo el dominio, como México, ¿no? México estaba bajo el dominio de los españoles, de España, ¿no? Y un día hubo la independencia, ¿no? Y celebramos el día de la independencia, la libertad, ¿sí? Aquí también en Estados Unidos, ¿no? Estaban bajo el yugo de esclavitud de los británicos, ¿no? Y también el 4 de julio celebran el Día de la Independencia, ¿sí? Porque fueron hechos libres, ¿verdad? Más sin embargo, algunos de estos países, incluyendo este país, todavía luchan por su libertad, ¿sí? No porque no estén libres, sino para mantenerse libres, ¿sí? Uno tiene que mantenerse libre y estar firme para no ser llevado otra vez a esclavitud. Y es lo que le estaba sucediendo a los Gálatas. Estaban siendo llevados de regreso poco a poco a la esclavitud, ¿sí? ¿Cuántas veces a nosotros el diablo constantemente nos quiere robar nuestra libertad? ¿Sí? Y dice, estate firme en la libertad que Cristo ya te dio. ¿Sí? Estate firme, que nada venga a robarte. Vienen ideas, vienen cosas a tu mente, condenación, ¿sí? Y el diablo quiere quitarte esa libertad para llevarte de regreso a la esclavitud. Versículo 2 dice, he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidan, de nada aprovechará Cristo. ¿Ok? De nada aprovechará. Y esa palabra aprovechará significa de nada te va a dar ventaja. De nada te va a servir, de nada te va a ayudar, en nada te va a traer beneficio, en nada te va a ayudar a cambiar tu vida. Ahora, Pablo está hablando ahí de la circuncisión. Y obviamente hoy en día ya no tenemos problema con la circuncisión. Nadie está diciendo a nadie que se tiene que circuncidar para ser salvo, ¿verdad? Pero hay ciertas otras cosas de la ley que la gente sigue cargando y queriendo poner sobre los hijos de Dios para decirles, necesitas hacer esto, ¿sí? Para realmente ser salvo. Necesitas hacer esto. Necesitas vivir de esta manera solamente para ser salvo. Y quieren ponerlos en esclavitud otra vez. Y es como
es como si Pablo está diciendo circuncida. ¿Sí? Es como si tú tuvieras que circuncidar. ¿Por qué? Porque si estás buscando justificación o empiezas a cambiar tu vida para buscar justificación delante de Dios por medio de tus obras, como la circuncisión, o sea, cualquier otro tipo de legalismo o religión o tradición humana, en ese momento dice, de nada te aprovecha Cristo. De nada te sirve Cristo. ¿Sí? Le estaba diciendo, si se van a circuncidar, entonces echaron ya la cruz por fuera. Ya de nada sirvió Cristo. ¿Y cuántas veces en nuestra vida o algunos hijos de Dios ven su vida y ven la de una persona que no cree en Dios, de una persona que no tiene a Jesús, y se ven iguales sus vidas? Están igual de tristes, igual de deprimidos, igual de amolados. Y dice, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Por qué mi vida se ve igual que la de cualquier otra persona que no ama a Dios como yo lo amo? Cualquier otra persona que no tiene. Entonces ves este versículo y dices, tal vez he mezclado la ley, las tradiciones humanas de la religión con la libertad de Cristo. Y cuando yo hago eso, entonces de nada me aprovecha a Cristo. Le quito el poder a Cristo Jesús de mi vida. Porque en ese momento ahora yo he pasado de haber recibido un regalo gratis, la gracia, a través de solamente haberlo creído, ahora haber querido ganármelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estaban diciendo ahí? Circuncídense, y si se circuncidan son salvos, ¿no? Y pues entonces estaban tratando de querer circuncidar a otros para que cumplieran la ley y que fueran salvos. Y Pablo dice, si tú estás haciendo eso, de nada te aprovecha Cristo. Porque estás regresando al yugo de esclavitud. Entonces yo veo mi vida y digo, Señor, ¿en qué cosas, en qué áreas todavía estoy queriendo ganarme algo de ti? ¿Sí? ¿Qué actitudes en mi vida muestran que el tipo de la circuncisión? Obras para ganarme algo de ti, porque no hay nada que me pueda ganar de ti. Y en el momento que lo trato de hacer, de nada me aprovecha Cristo. Si yo quiero ganarme mi sanidad, no hay diferencia entre mí y una persona que no conoce al Señor. Porque de nada te aprovecha Cristo si estás tratando de hacer algo para merecer o para ser digno o para ganarte. ¿Sí? Abraham le fue contado por justicia, su fe le fue contada por justicia. Y por fe recibió toda la bendición de Dios. Por fe nada más. No hay nada en la Biblia que nos diga que Abraham se ganó algo de parte de Dios porque se lo mereció, porque fue bueno. Lo único que la Biblia dice por lo que Abraham recibió tanta bendición en su vida y las promesas de Dios es porque le creyó a Dios. Nada más. Versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. O sea que si tú vas a querer ganarte las cosas de Dios y vas a querer estar bajo la ley, te está diciendo, ahora tienes que cumplirla toda. ¿Y cuántos saben que cumplir toda la ley es imposible humanamente? ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, de nada te sirve. Porque si rompes una, rompes toda. Pablo sabía de la ley. Porque antes de Pablo ser Pablo, él era Saulo. Y Saulo era un fariseo de fariseos, judío de judíos, conocía la ley al derecho y al revés, se la sabía toda y la cumplía. ¿Sí? Él sabía lo que se requería. Y está diciendo, de nada les sirve si están tratando de cumplir toda la ley. Porque de cualquier forma estarías obligado a guardarla toda y nadie puede guardar toda la ley. Versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justifican. De la gracia habéis caído. Ahora, voy a empezar por la última parte de este versículo. Dice que de la gracia habéis caído. Eso quiere decir que la gracia está en un nivel más alto que la ley. ¿Sí? Porque si caes de la gracia, quiere decir que ahora estás en un nivel más abajo, en una categoría más baja. ¿Sí? Y después dice al principio, de Cristo os desligasteis, de Cristo te separas.
terminas tu relación con Cristo. ¿Quiénes? Los que por la ley se justifican, los que por sus obras son justificados, los que por sus tradiciones tratan de justificarse delante de Dios. Todos ellos de Cristo se separan. ¿Por qué? Porque Cristo es la gracia, en Él es el pacto de la gracia, Él trae el pacto de la gracia, Él es la gracia. Y cuando dices no gracias, caes de la gracia bajo la ley y te desligas de Cristo. Nada tienes que ver con Él. Ay no, yo amo a mi Cristo Jesús, yo amo a mi Jesús. Pero cuando tratas de justificarte o de ganarte cualquier cosa de Dios por tus obras, por lo bueno que eres, por lo bien que te has portado, por cuántas veces vas a la iglesia, te desligas de Cristo. Porque la única manera en la que puedes estar ligado a Cristo es a través de la gracia, porque Él es la gracia. ¿Están ahí? Al menos o una persona le emociona esas noticias. Son buenas noticias. Es el Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas noticias, ¿sí? Y traen gozo. Así que sonríale al de al lado también. ¿Ok? Ahora, mucha gente piensa que esto quiere decir que uno pierde su salvación. ¿Ok? Pero esto no quiere decir eso. Sino quiere decir que Cristo no está operando en tu vida. Si tú estás buscando justificación de cualquier otra cosa, justificación o el ser digno o el recibir la bendición de Dios, si tú estás buscando recibir eso de cualquier otra cosa más que de la gracia de Jesús, ¿sí? Entonces estás separado de ese pacto de la gracia. No puedes tener los dos mezclados, porque si lo haces, Cristo no te va a beneficiar en nada. Vas a ser una persona común y corriente. No vas a ser un hijo de Dios que vive una vida naturalmente sobrenatural. ¿Sí? Solamente en Cristo podemos vivir una vida naturalmente sobrenatural. Solamente en Él. En el pacto de la gracia. En lo que Él hizo. En la obra que Él terminó en la cruz. Solamente en Él podemos ser salvos. Amén. Versículo. Bueno, ahí una vez más. Mucha gente dice, o mucha gente piensa esto es una vaca sagrada para muchos, que a menos que yo sea santo, Dios no puede fluir en mi vida. ¿Ok? ¿Han oído esto? Es más, yo les voy a ser bien honesto. No, mejor no. La primera predicación o enseñanza que yo prediqué a los 17 años de edad fue completamente contraria a esto. A los 17 años de edad, yo decidí seguir a Cristo, aunque nací en un hogar que amaba al Señor, que iba a la iglesia, ¿sí? Pero en el Distrito Federal yo decidí, ¿no? Okay, ya basta de juegos, basta de fiestas y de hacer todas las cosas que uno, todas las tonterías que uno hace cuando tiene 17 años, 16, ¿ok? Y fui muy radical y mi papá era pastor y me invitaron a mí a predicar a un grupo de jóvenes en una iglesia y en el DF. Y el primer mensaje que les traje fue el de la santidad de Dios. Y que como uno tiene que ser santo, ¿sí? Y que tienes tú que ser santo y tienes que dejar de hacer todo esto y tienes que ponerte a trabajar y todas estas obras que yo les di a estos jóvenes, Señor, perdóname. Y les dije, no, es que si no eres santo, entonces Dios te vomita. Y si no eres santo, y si te equivocas, ¡pum! ¿No? ¿Por qué? Porque yo acababa de dejar de hacer todas estas cosas, ¿no? En cierta manera. Y yo pensaba eso, que para que Dios fluyera en mi vida y para que Dios pudiera usarme y para poder tener una relación con Dios, yo tenía que ser santo, ¿sí? Y lo que el Señor me mostró es que uno no puede ser santo antes de venir a Dios. Uno tiene que venir a Dios
para que Dios fluya en tu vida y te santifique. De otra manera, estamos bajo la ley tratando de santificarnos por nuestras propias fuerzas. Y por eso la mayoría de la gente se mantiene alejado de la iglesia. Porque tienen esta idea de que antes de venir tienen que limpiar toda su vida y hacerse santos. Y para la mayoría es muy difícil, es imposible, ¿sí? Y después los que se atreven a venir, los que estamos en la iglesia, los volteamos a ver y decimos, ¿tú fumas? ¿Tú tomas? ¿Qué dijiste? ¿Que se vaya a la qué? Y los medimos y los vemos hacia abajo y jamás regresan. Y entonces acabamos con una iglesia llena de hipócritas. Esto no es aquí, quiero que sepan eso. Pero no hay forma alguna en la que tú puedas ser santo o ganarte el que Dios fluya a través en tu vida, ¿sí? Para poder ser santo, Dios tiene que fluir en tu vida. Y es un proceso, no sucede de la noche a la mañana. Cuando tú estás en Cristo, Él te ve santo. Él te justifica y Él te ve a través de la sangre de Jesús. Y para Él ya eres santo, ¿sí? ¿Cómo echas fuera las tinieblas de un cuarto? Si este cuarto está completamente oscuro, ¿ok? Lleno de tinieblas, ¿ok? No hay una sola luz prendida en este cuarto. Y decimos, este cuarto tiene que ser santo, ¿ok? O las tinieblas tienen que salir de aquí antes de que pueda ser santo. ¿Cómo haces eso? ¿Empiezas a agarrar bolsas y a agarrar la oscuridad y la sacar de aquí? ¿O con una pala sacas la oscuridad? No se puede hacer eso, ¿verdad? Tiene uno que prender la luz y dejar que la luz brille en el lugar. Y cuando la luz brille en el lugar, entonces las tinieblas son echadas fuera. ¿Sí? Y nuestra vida es igual. Tienes tú que venir a Dios y dejar que su palabra y su luz brille dentro de ti. ¿Sí? Y eso echa fuera las tinieblas. Eso te hace santo. ¿Sí? El tener a Cristo en ti. ¿Están ahí? Dile al lado, acabo de ser libre de algo. ¿Sí? La verdad nos hace libres. No tiene sentido. ¿Para qué vienes a Dios una vez que ya eres santo? ¿Verdad? Si ya eres perfecto, ¿para qué vienes a Él? Mira Dios lo que ya hice yo con mis propias fuerzas. Mira qué bueno soy. Ok. ¿Están ahí? Versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Cómo? Por el Espíritu. ¿Ok? Por el Espíritu de Dios, porque estamos en la gracia. Versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que sí vale algo en Cristo Jesús? La fe que obra por el amor. Di conmigo, la fe que obra por el amor. El problema que aquí está recalcando son las obras carnales, las obras de uno mismo que quieren ganarse algo, las obras de santidad, el atender a la iglesia, todas las cosas que podemos hacer, ¿sí? Y nos dice que lo único que cuenta es la fe en Cristo Jesús y las obras que son fruto de amor. Las obras que son un fruto del amor, ¿sí? La verdadera fe es un resultado del amor de Dios. Piensa esto un momento. La verdadera fe es un resultado del amor de Dios. Si tú puedes recibir una revelación del amor de Dios y entender cómo Él te ama, tu fe, ¡pum!, va a crecer instantáneamente, ¿sí? La fe se expresa en el amor. Una persona que está batallando con su fe, una persona que está batallando en creerle a Dios algo, en creerle a Dios su promesa, una persona que tiene esa lucha dentro de sí mismo, es una persona que no conoce el amor perfecto de Dios, ¿sí? Y ahí está la parte difícil de la fe, por lo que yo creo que por mucho tiempo a la palabra de fe le ha faltado algo, ¿sí?
Y es porque no le hemos conectado con el amor. ¿Sí? Tú no le puedes creer a alguien, tú no puedes confiar en una persona a menos que haya amor. ¿Sí? Tú no puedes confiar en una persona a menos que haya una relación. ¿Sí? Y con nuestro Padre muchos tienen dificultad creyéndole sus promesas, tan buenas promesas, tan maravillosas promesas. Tienen mucha dificultad creyéndole porque no conocen su amor. ¿Sí? Vivimos en un mundo físico y para muchos es más fácil creerle a una persona de carne y hueso que te está hablando ahí, aunque siguen siendo humanos. ¿Sí? Para muchos es más fácil creerle a esa persona que creerle a un Dios grande porque es invisible. Pero por eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Muchos quieren tener a Dios en persona para creerle. Pero Dios nos ha dado mucho más que estar en persona. Nos dio a su Hijo. ¿Sí? Nos dio su palabra. Nos muestra su poder. Podemos sentirlo, podemos ver sus milagros obrar en nosotros y en la gente alrededor nuestra. Podemos verlo obrar milagrosamente en nuestras situaciones imposibles a veces. ¿Sí? Entonces, si tienes problema creyéndole a Dios, probablemente tienes un problema recibiendo su amor. Y si tienes un problema recibiendo su amor, es porque tienes un problema con la gracia. Porque el amor incondicional tan grande de nuestro Dios, no hay manera alguna en la que jamás podamos ganárnoslos. Y la Biblia nos dice que Él nos los da por gracia, que Él nos ama incondicionalmente. Dios no te puede amar más de lo que te ama. Y Dios no te ama más que a nadie en el mundo. Puede ser, es difícil de comprimir eso y meterlo en nuestra cabeza, ¿sí? Pero Dios no te puede amar más de lo que ya te ama. No hay nada que puedas hacer para que te ame más y nada que puedas hacer para que te ame menos. Oye, eso suena muy bueno. Se llama el Evangelio, que quiere decir las buenas nuevas. Y viene de un Dios que no miente y que no es hijo de hombre, que se arrepienta tampoco. ¿Sí? Entonces, cuando puedes entender ese amor tan grande de Dios, puedes abandonarte en sus brazos y no tienes ningún problema con la fe. Porque esa fe ahora está arraigada en amor. ¿Sí? No es una fe que está arraigada en tu mente. Oh, sí, la fe es creer lo que y esto lo voy a hacer y entonces voy a hacer algo porque creo. No, la fe viene de amor y tiene que nacer de un amor por tu Salvador y de un entendimiento de que Él te ama más de lo que jamás tú lo puedas amar a Él. Y cuando entiendes eso, ¿sí? Entonces tu fe es como mucho más fuerte que lo que jamás ha sido, ¿sí? ¿Sí entiendes? Porque confías en la persona en la que amas. Cuando estás en un matrimonio, ¿sí? Y no puedes confiar en la persona, en la esposa o el esposo, ¿sí? Muy probablemente es porque no estás seguro en su amor. ¿Sí? Cuando una persona tiene miedo de que su esposo o esposa lo vaya a engañar, ¿sí? Es porque no está confiado en el amor que tienen hacia él. Si yo estuviera temeroso todo el tiempo, celoso todo el tiempo de que mi esposa me fuera a engañar, ¿sí? Es porque no estoy seguro en el amor que ella tiene para mí. ¿Están conmigo? Estoy inseguro en su amor hacia mí. Por lo tanto, me da temor y me causa celos y no puedo confiar en ella. ¿Sí? Pero cuando una persona está completamente segura en el amor de su esposo y de su esposa hacia ellos, no hay temor. La Biblia dice, en el perfecto amor no hay temor. Cuando tú conoces el amor de tu esposo y tu esposa, no tienes miedo y puedes confiar. Quiere decir tener fe en esa persona. ¿Están ahí? Con Dios es igual. Su perfecto, completo amor echa fuera todo el temor. Y entonces tienes tú la habilidad que Dios te da ahora
para poder confiar en Él completamente a ciegas, abandonarte en Él 100% porque Él te ama y puedes confiar en Él con toda tu vida. Amén. Nuestra fe tiene que estar arraigada en su amor. No hay de otra manera. Amén. Ok. Versículo 7 dice: vosotros corríais bien. O sea, antes estaban bien, dice, pero ¿quién les estorbó para no obedecer la verdad? ¿Verdad? Aquellos que estaban difundiendo que tenían que circuncidarse y guardar la ley. Versículo 8 dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama, no es de Dios. Les dice, versículo 9: un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cuánto tiempo me queda? No sé ni cuánto tiempo me queda. Ok. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Saben lo que es la levadura? Es lo que hace que el pan se infle, ¿no? Y dice que un poco de levadura se esparce, ¿no? Causa un efecto grande, como un fuego en un bosque, se esparce rápido, ¿sí? Y la levadura es lo que estas personas estaban viniendo a traerles, les estaban envenenando, les estaban echando un poco de levadura, ¿sí?, en el evangelio, y se estaba esparciendo y estaba causándoles que se desviaran de la verdad, del verdadero evangelio. Entonces, la levadura tiene el potencial de desviarte y de separarte de la gracia de Dios. No podemos permitir ni un poquito. Ese es el punto aquí, que no podemos permitir ni un poquito de la ley o de la esclavitud, ¿sí?, que venga a nuestra vida. ¿Por qué? Porque echa a perder toda la masa. Nos separa de la gracia de Dios. La gracia debe aplicar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo aplicamos la gracia en nuestro matrimonio? ¿Sí? ¿Cómo aplicamos la gracia de Dios con nuestros hijos? Y yo le he estado preguntando esto al Señor y me ha estado enseñando un poco, ¿no? Porque si Dios me ha dado gracia, yo quiero dar de la misma gracia, ¿sí? Dice, de gracia hemos recibido, dad de gracia, ¿sí? El regalo más infinito, más grande te fue dado, dad ese mismo regalo, ¿sí? Y dice, Señor, en nuestro matrimonio, ¿cómo puede haber gracia en mi matrimonio, no? Bueno, primeramente, arraigados en amor, confiados en el amor del otro. Y cuando tenemos tal vez una dificultad, o viene la esposa, viene el esposo y te dice, hey, tengo este problema, ¿no? O esta situación, o no me gustó lo que hiciste, ¿no? En la gracia podemos ser un lugar a salvo donde no hay juicio. Porque en la gracia no hay condenación. A los que están en Cristo no hay condenación. Entonces, si tú quieres aplicar la gracia en tu matrimonio, empieza por quitar la condenación de las situaciones, ¿sí? Hoy me equivoqué aquí, hice un error en las finanzas, o hice un error. Dale gracia, ¿sí? Cuando no hay gracia, la gente esconde las cosas, ¿sí? Cuando alguien está bajo la ley, esconde el pecado. Lo embotella todo, no lo saca, no lo deja salir, ¿sí? Pero cuando viene la luz, revela todo, ¿sí? Y en un matrimonio donde la persona no puede hablar de sus problemas o sentimientos libremente porque va a ser atacada, quiere decir que no hay gracia, ¿sí? Que está bajo la ley, porque siente que va a ser condenada, atacado, juzgado, si es vulnerable. Pero en un matrimonio, en esa relación íntima entre el esposo y la esposa, debe haber un lugar de gracia, donde puede uno ser vulnerable y decir, es que siento esto, es que siento así, siento temor, o me enfada esto, o me molesta esto. Y en vez de crear una gran batalla, una gran pelea, la otra persona puede decir, ok, calmarse y escuchar, y dejar que el Espíritu Santo los guíe a la verdad, ¿sí?
¿Cómo aplica la gracia en el ser padres? ¿Sí? Bueno, la disciplina, tiene que haber disciplina todavía, ¿verdad? Porque si no hay disciplina, pues vamos a tener un montón de malcriados corriendo por la iglesia, ¿no? Entonces tiene que haber disciplina. Pero ¿cuál es la clave de la gracia? Que todo está arraigado en el amor, ¿sí? Entonces, tal vez tienes que regañar a tu hijo, pero lo puedes hacer de amor. Y hay muchas formas de disciplinar, y bueno, esto no es conferencia de padres, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre una persona que disciplina a su hijo y lo hace sentir como chicharrón aplastado y como la cosa más vil del mundo, ¿sí? Eso es lo que hace la ley. Nos condena, nos juzga, nos avergüenza, ¿sí? O la gracia, en amor. Vas a tener que esperar hasta que te calmes para poder hablar con tu hijo o con tu hija y poder tener una conversación abierta y decirle: lo que hiciste estuvo mal. En vez de hacerlos sentir que ellos son la maldad y ellos son el pecado y que ellos son desobedientes, tenemos que aprender a separar esas cosas como Dios las separa de nosotros. Dios no te ve ya como pecador, ¿sí? Dios te ve como santo, justificado, hijo de Dios. ¿Pecamos a veces? Sí, pecamos, ¿verdad? Pero así como en una casa donde la basura no la han sacado como por una semana, empieza a oler feo en la casa, ¿sí? ¿Nadie le pasa eso? Sí, y dice: ¿qué es eso? Apesta en la casa, ¿no? Oh, la basura no ha sacado. La casa no es la basura. La casa no es la basura. Solamente hay que sacar la basura de la casa, ¿sí? Y tenemos basura, ¿sí? Nuestros hijos tienen basura, pero ellos no son la basura. Y jamás debemos hacerlos sentir como basura, ¿sí? Hay que enseñarles a sacar la basura, ¿ok? Dios no nos ve pecadores, pero nos enseña a sacar el pecado y nos da el poder para decir no al pecado, ¿sí? Entonces, esas son maneras en las que podemos hacer a nuestros hijos ver, ¿sí? Hacer a nuestras hijas ver: hija, tú eres maravillosa. Estoy orgullosa de tener una hija como tú. Pero la manera en la que te comportaste, esa no eres tú. Y eso no está bien, ¿sí? Y entonces estás enfrentando el comportamiento en vez de combinar el comportamiento y apegarlo a la persona. Por eso tanta gente crece y se adueña de esos comportamientos y hace esos comportamientos parte de uno mismo. Es que soy maníaco depresivo, ¿no? Discúlpeme, pero tú no eres alcohólico, ni alcohólico anónimo. Si alguna vez fuiste alcohólico, cuando tú vienes a Cristo, Él ya no te ve como alcohólico. Tú eres libre, eres un hijo de Dios. Eso está en tu pasado, ¿sí? No te adueñas, aunque sea de una buena manera o de una mala manera, no te adueñas del pecado, no te adueñas del mal hábito y lo haces parte de ti. No es parte de ti. Ya no es parte de ti. ¿Están ahí? Pero todavía me quedan unos minutos. Ok. Versículo 10 dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Okay? Entonces, algo que aquí está hablando de aquellos que venían a traer esa levadura, ¿no? De aquellos que venían a apuntar el pecado, de aquellos que estaban condenando gente y queriendo que guardaran las religiones y las tradiciones y la ley. Y dice, mira, Jesús, cuando tú estudias la vida de Jesús, puedes ver que Jesús nunca regañó a alguien por estar en pecado. O sea, cuando te pones a pensar y empiezas a leer, Jesús nunca
nunca regañó a alguien por estar en pecado. Jesús más bien les perdonó los pecados, incluso cuando ni pidieron perdón. Al paralítico que bajaron por el techo, en vez de decirle, está sano, le dijo, tus pecados son perdonados. Él ni siquiera había pedido perdón por pecados. Pero Jesús perdonaba pecados, ¿sí? Es lo que hacía. Pero él a nadie le regañó ni le habló fuerte por su pecado. La regañiza más grande que Jesús guardó en la Biblia se la dio a los religiosos legalistas de la ley, ¿sí? Que estaban condenando y juzgando a toda la gente. Para eso se las guardó. ¿Sí? Él solamente vino a dar gracia y perdón de pecados. Entonces, Cristo, ¿sí?, da gracia al pecador, pero a los que vienen a traer la ley, le dice, cuidado con esos. Ese versículo dice, aquellos que os perturban van a llevar la sentencia. En otras palabras, los que quieren vivir por la ley y condenar a otros bajo la ley, ellos van a también ser juzgados por la ley. Versículo 11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo predicaba la circuncisión antes, ¿verdad? Antes de ser Pablo. La gente que es legalista hasta de hueso colorado, ¿verdad? Odian tanto el pecado y están tan conscientes de pecado y su conciencia es tanto de pecado que cuando ven a un pecador, en vez de sentir lo que Jesús sintió, que fue compasión, ¿sí?, y amor, es juicio lo que sienten, ¿sí? Los odian, no los pueden tener en las iglesias. Miren, el adulterio antes era castigado siendo apedreado, ¿sí? Si cachaban a alguien al adulterio, la ley dice que deberían de ser apedreados a muerte, ¿sí? Pero cuando le trajeron a una mujer a Jesús en adulterio, Él le dijo, mujer, tus pecados son perdonados, ve y no peques más. ¿Por qué? Porque vino a traer un pacto nuevo de la gracia, ¿sí? Toda la gente necesita recibir a un Salvador. Todos necesitan a Jesús. No hay diferencias de infierno, no hay infierno 1, 2 y el más caliente, ¿no? O sea que para Dios alguien que miente y alguien que roba y alguien que mata, pues es el mismo, ¿no? Es el mismo castigo, todo es pecado. En la ley todo está puesto como pecado. Pero por eso no estamos bajo la ley. En la gracia Él nos lava de pecado. Yo no creo que alguien que conozca realmente la diferencia entre los dos pactos pueda terminar escogiendo el pacto de la ley. Porque cualquier persona se daría cuenta que jamás podrían cumplir eso, ¿sí? Pero en Cristo Jesús tenemos libertad y esa gracia nos da poder para decir no y vivir una vida santa. Y vamos a ver eso. Versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo era muy directo y estaba enojado. Dijo, ojalá esos mismos que dicen que se circunciden, ojalá esos se circuncidaran, ojalá ellos. Estaba enojado. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Ok? Yo no sé cómo la gente puede tener tanto miedo del mensaje de la gracia y decir que la gracia es solamente una licencia de pecado y que es para que la iglesia pueda vivir en pecado libremente, cuando claramente la Biblia nos dice que no es una licencia para pecado, ¿sí? La Biblia nos dice, fuiste llamado a libertad, pero no uses esa libertad como una ocasión para la carne, para la lujuria, sino servíos por amor. ¿Por qué? Por amor, porque ahora estás arraigado en amor los unos a los otros. Pablo está defendiendo la santidad
Y no está predicando la libertad para pecado, sino la libertad del pecado. ¿Ok? Si no entiendes nada más hoy, entiende esto. La libertad que nos fue dada no fue libertad para pecar, sino fue libertad del pecado. Ya no tenemos que ser esclavos y estar atados al pecado más. Somos libres del pecado y Dios nos da poder para decir no. ¿Ok? En Tito capítulo 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A quiénes? A todos los hombres. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? La gracia nos enseña algo que no sabíamos. Okay, normalmente cuando aprendes algo, estás aprendiendo algo que no sabías. Entonces la gracia te enseña una nueva manera de decir no a los deseos carnales, a las inmundicias. ¿Sí? ¿Para qué? Para que vivamos una vida santa, una vida justa, sobria y piadosamente. ¿Sí? Entonces no es una libertad para pecar, sino es una libertad que nos libra del pecado. Miren, yo no creo que hay una persona que quiere pecar, que dice: hoy vamos a ver cuántos pecados podemos cometer. Me es muy difícil pensar que hay gente allá afuera diciendo, o sea, sí que sé que hay unos niveles de maldad terrible, ¿sí? Pero me es muy difícil entender que cualquier persona, por peor que sea lo que esté haciendo, en lo profundo de su corazón quiere ser el peor pecador del mundo y quiere desagradar a Dios y quiere... Me es difícil creer eso, ¿sí? Sí sé que hay gente muy mala, pero yo estoy seguro que hasta la gente más mala tiene unos problemas que no nos podemos imaginar, una serie de experiencias en su vida que la han llevado a hacer las porquerías y a tener la basura que tiene en su casa, ¿sí? Pero el mismo ladrón que estaba siendo crucificado junto a Jesús recibió salvación en ese mismo momento. No pudo hacer nada más que creer y reconocerlo al Señor Jesús, y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién sabe qué habrá hecho ese? ¿Sí? Pero me es difícil a mí creer que la gente está allá afuera y quiere pecar, ¿sí? Más bien yo creo que la gente es débil y tiene situaciones carnales que le hacen caer. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ¿sí? Y permitimos que Él nos cambie, y permitimos que su palabra nos cambie, ¿sí? Y estamos atentos a su voz, Él es el que nos lleva y nos enseña. La gracia nos enseña una manera nueva, ¿sí? A vivir justamente. Y te dice el Espíritu Santo que vive dentro de ti ahora: hijo, mira, yo sé que has estado haciendo negocio de esta manera por mucho tiempo, pero ¿sabes qué? Estás dañando mucha gente cuando haces esto, porque entonces el Espíritu Santo tiene poder para hablarte a tu corazón y decirte: ups, creo que no he vivido muy honestamente en estos años de mi vida. Y el Espíritu te convence y te dice: vamos a hacer las cosas diferentes, porque Él te quiere bendecir de todas maneras. Entonces aprende a confiar en Dios. ¿Y qué hace? Dios es el que te habla, Dios es el que te cambia. Su palabra y su Espíritu tiene más que suficiente poder para cambiarte a ti de lo que yo puedo aventar de pedradas aquí y decir: no hagas esto, y no hagas esto, y no hagan aquello, y si haces esto eres malo, y Dios no te quiere si eres un pecador. ¿Sí me entiendes? Dios tiene más poder. Dios tiene más poder para enseñarte a ti la importancia del diezmo y el poder que hay en la ofrenda y en la semilla, de lo que yo te puedo decir a ti: si no diezmas, Dios no te va a bendecir, te va a quitar el techo de tu casa, te va a caer una tormenta, tu carro se le van a ponchar todas las llantas. ¿Qué clase de Padre celestial te estaría yo exponiendo a ti si te dijera que Dios te va a hacer eso? Es tonto no seguir los principios de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos conviene. Él nos dio a escoger. Entonces queremos su palabra. Queremos que Él nos diga, que Él nos guíe.
pero queremos creerlo en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente. Entonces yo estoy seguro que todos quieren vivir de una manera que honra a Dios. ¿Quién no quiere vivir de una manera que honra a Dios? ¿Quién quiere desilusionar a su padre? ¿Quién quiere ser la oveja negra de la familia y que sea el que decepciona a papá y a mamá siempre? Nadie quiere ser eso, ¿verdad? Pues de igual manera, ¿quién quiere intencionalmente no honrar a Dios en la manera en la que vive? ¿Están ahí? La santidad de Dios viene y se expresa en nuestra vida cuando permitimos que su Espíritu y su palabra nos cambie. Pero tenemos que venir a Él para que Él haga la obra y nos enseñe a sacar la basura. Amén.